Son los siempre agricultores dedicados al cultivo y procesamiento de cannabis, sino más bien estructuras criminales debidamente organizadas para cometer estos ilícitos. Cómo actúan estos sujetos como si fuera cualquier cosa y la verdad es que entierran a un ser humano, no hablan con alguien, la familia está desesperada, no dan información. Y eso es lo que duele, la indolencia de estos sujetos. Efectivamente, si no ponemos atajo a lo que está ocurriendo, a estas pequeñas manifestaciones, es posible que en Chile terminemos con un cartel. Y saludamos rápidamente a Carlos López, lo vemos de fondo la playa. Carlos, bienvenido para comentar estas informaciones. Buenos días. Un tremendo placer de saludarte, Tonka, a ti, a Amaro y a ustedes en casa. Una información realmente preocupante que dista un poco de el día hermoso que tenemos acá en la conurbación de La Serena y Coquimbo. Sí. Porque si bien es cierto, se sabía hace mucho tiempo que en la zona de los valles del Choapa habían cultivos de marihuana. Antiguamente eran solo eso, agricultores que se dedicaban a eso. Pero con el paso del tiempo, verdaderas organizaciones criminales se están enquistando y están ocasionando situaciones realmente tremendas. Hace un par de semanas quedó al descubierto que un joven que se dedicaba justamente a cuidar estos cerros fue asesinado por sus propios compañeros e inhumado en ese mismo lugar. Viajamos hasta el Choapa y preparamos el siguiente reportaje. Vamos a ver. El combate al narcotráfico no cesa. Periódicas intervenciones en los barrios, pero también donde operan los principales proveedores. Investigativamente hemos establecido que ya no son los siempre agricultores dedicados al cultivo y procesamiento de cannabis, sino más bien estructuras criminales debidamente organizadas para cometer estos ilícitos. El tema de que estén asesinando personas, seres humanos. Y que precisamente después de su muerte habría sido inhumado en este preciso lugar. La gravedad de los hechos motivó nuestro viaje al corazón de la provincia del Choapa. En el sector de Huentelauquén, uno se desvía al oriente por un camino que en principio es bastante bueno, pero tras unos minutos es solo apto para vehículos 4x4. Pero lo más complejo aún estaba por venir. Casi una hora de caminata por escarpados cerros, hasta llegar a una plantación abandonada de cannabis que guarda un horrendo secreto. Junto a efectivos de la PDI de Los Vilos, constatamos las condiciones en que vivían quienes tenían a cargo el cuidado del predio. Un campamento abandonado abruptamente. Nadie más regó las plantas, nadie retiró las cosas del improvisado comedor. Y cómo no, si en este ruco donde dormían, uno de ellos fue asesinado de un disparo en la cabeza. Él era parte de una banda criminal que se dedicaba a las quitadas de drogas y que precisamente después de su muerte habría sido inhumado en este preciso lugar por sus compañeros. 6 meses estuvo desaparecido Francisco. Su padre interpuso la denuncia por presunta desgracia a fines de febrero en Viña del Mar. Que esta misma banda, la verdad es que el 6 de marzo de este año, es decir, posterior al fallecimiento de este joven, tuvo un enfrentamiento con carabineros a balazo limpio y claramente Carabineros recuperó en ese minuto 54 kilos 500 gramos de marihuana que llevaban estos sujetos. Lejos de terminar los hechos de violencia, otro homicidio movilizó a la policía a este mismo sector. A mediados del mes de marzo, otra organización criminal de falsos detectives, oriundos todos de Illapel, por el liderato de la banda, uno de ellos le da muerte a un cabecilla. Y justamente venían a esta misma plantación. Y como si fuera poco, en abril, otro crimen se registró en el sector de Caimanes. 3 muertes violentas en el Choapa y otras 2 en el Limarí en medio año. Llama la atención la indolencia, es decir, cómo actúan estos sujetos como si fuera cualquier cosa y la verdad es que entierran a un ser humano, no hablan con alguien, la familia está desesperada, no dan información. Y eso es lo que duele, la indolencia de estos sujetos. Lamentablemente el narcotráfico es un negocio más que lucrativo. El dinero fácil y rápido lleva a muchos jóvenes de la zona, de Santiago y la región de Valparaíso a ligarse a estas plantaciones ilegales. Me preocupa como ciudadano de nuestro país, en realidad, pero más todavía, por cierto, como encargado de
de las investigaciones que tenemos que hacer, el tema de que estén asesinando personas, seres humanos. Un llamado de atención que debe llevarnos a tomar medidas urgentes. Efectivamente, si no ponemos atajo a lo que está ocurriendo, a estas pequeñas manifestaciones, es posible que en Chile terminemos con un cartel. Con el hallazgo de este cuerpo inhumado ilegalmente en este predio, ya son 5 las personas muertas de manera violenta asociadas a los cultivos de cannabis. Y lo que es aún más preocupante es que esta cifra podría aumentar. Violencia en los campos, pero también en la ciudad. Controlamos los bloques y no son los del ego. Tú ahí como brego, si te robo no te entrego. Era conocido como el Panchito de los bloques rojos, quien pese a su corta edad, 19 años, se hacía respetar. A todos mis enemigos es normal que los derrote. Salud y libertad para los diablos en los barrotes. Sus vecinos sabían que era de armas tomar. Basta revisar sus redes sociales donde no temía mostrarse empuñando pistolas o revólveres. Nosotros empezamos a recopilar información a través de los vecinos del sector de las compañías, quienes desde un largo tiempo a la fecha ya mantenían un calvario en el sector de Gaspar Marín con Nicaragua. Perdieron la cuenta de las veces en que las balas salían desde los departamentos de la parte alta de estos bloques, que muchas veces también fueron blancos de ataques de sus rivales. Los 4 inmuebles superiores habían sido tomados por la banda. Para ellos era su atalaya, su torre de control. Rojo, la torre control. El blanco principal, dentro de sus canciones como cantante de trap, él utilizaba en sus letras la palabra, la reiteraba en reiteradas ocasiones, las torres de control. Ello, puesto que en el lugar donde ellos realizaban sus actividades, que es desde un tercer piso de unos departamentos los cuales fueron tomados por estas personas, para realizar estas actividades, la llamaban las torres de control. Antes del amanecer, detectives de la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado de La Serena se trasladaron hacia el norte para intervenir los departamentos. Decenas de oficiales apoyados por la Brigada Táctica irrumpían en los bloques. Varias órdenes de entrada y registro en busca de los implicados en el tráfico de drogas y en las balaceras, hasta encontrar a Francisco Morales, alias El Panchito. Uno de los sujetos, que era el principal sujeto investigado, se encontró en su poder 4 armas de fuego y por lo tanto fue sometido a prisión preventiva por considerar el tribunal que su libertad era peligrosa para la seguridad de la sociedad, otorgándose un plazo de investigación de 80 días. En su poder se encontró marihuana, pasta base, fármacos y ketamina. Además, 4 armas de fuego y hasta 2 chalecos antibalas. La investigación permitió además dar con el presunto proveedor de las armas y las municiones. Controlada la situación, los policías lograron constatar cómo los sujetos hasta habían blindado las ventanas con gruesas placas de acero para protegerse de los ataques a balas. Hoy la torre de control está vacía y con ello los vecinos mucho más tranquilos tras la captura del presunto cabecilla. Lo que buscábamos nosotros como PDI era entregarle esa tranquilidad a los vecinos del sector y buscaban esa tranquilidad que ya hace bastante tiempo se había perdido en el interior de los bloques rojos de las compañías. En este caso, una denuncia anónima tuvo un buen resultado. Se erradicó un punto de venta de drogas, un golpe al microtráfico, pero también se está trabajando en desarticular a los grandes proveedores. ¡Policía! ¡Sube la mano! ¡Sube la mano! En un peaje se inició esta extensa investigación. ¿Cómo? Allanamientos simultáneos para desmantelar una incipiente pero bien estratificada organización criminal. ¡Policía! ¡Policía! Una operación que dejó en evidencia nuevas modalidades de tráfico. Tengo que decir, lamentablemente estamos enfrentados a esta realidad donde ya no es el simple cultivo de marihuana, sino que también hay toda una organización y toda una logística que se aplica en este tipo de casos. El que en un comienzo era solo un clan familiar dedicado a la producción de cannabis, con el tiempo se transformó en una organización criminal, con roles, armas de grueso calibre y hasta explosivos para evitar las quitadas de droga o bien dificultar la llegada de la policía. Es una estructura criminal altamente preparada, donde cada integrante mantenía un rol definido en su estructura, llámese en seguridad, en traslado y la utilización de armas de fuego desde punto de altura, con comunicación con los integrantes de la banda para tratar de advertir el acercamiento
o posibles quitadas de droga que pudiesen afectarle a estas estructuras. Desde lo alto de los cerros ubicados al interior de Punitaqui, verificaban si alguien se acercaba a poner en riesgo su manto verde. Cultivos entre las quebradas con riego por goteo para hacerle frente a la intensa sequía. El microclima existente es clave en la producción de cannabis, que tiene un sello distintivo. Ya no son los típicos ladrillos con marihuana prensada, ahora son estos enormes bolones de puras sumidades floridas, más conocidas como cogollos, que hoy es posible encontrar todo el año. Existía eso de que abril, cogollos mil, como se decía, pero ahora con los avances que también se aplican en estos casos del cultivo de una mata, no las cortan inmediatamente, sino que las van podando, y con la utilización de fertilizantes, otros agentes químicos, pueden sacar una o más cosechas en definitiva de una misma planta. Así que se da esa situación de que durante todo un año pueden seguir, por cierto, comercializando esta droga. En la primera fase de Manto Verde se incautaron 20.000 millones de pesos en cannabis, una operación que sacó de circulación más de 5 millones de dosis y que no dejó a nadie indiferente. En Ovalle, por ejemplo, al ver pasar por el centro de la ciudad a estas 4 camionetas con 500 kilos de marihuana cada una. Todo fue destruido, pero la investigación siguió adelante. Erradicaron las plantaciones, pero faltaba dar con sus escondites. De Punitaqui, los policías se trasladaron meses después a Combarbalá y Maquegua. Allí, en medio de los fardos de paja, aparecían estas cajas bananeras. En su interior, más de 400 de estos enormes bolones de droga. El nuevo formato, que es el sello distintivo o denominación de origen. Cada uno de ellos, repleto de cogollos, es vendido en Santiago a más de 5 millones de pesos. Confeccionen estas esferas para saber que se trata de sumidades floridas, de que es producto o de producción nacional. Junto a la droga se encontró munición, armas y explosivos que emplean estas bandas para dinamitar los accesos y así demorar la llegada de la policía. Al haberse utilizado estos explosivos y debido a sus características químicas de este elemento, podría haber causado bastante daño estructural y físico a las personas. Pero aún faltaba el principal escondite y la investigación llevó a los oficiales antinarcóticos hasta esta parcela en Punitaqui. Todo parecía en regla, nada extraño, hasta que los perros antidrogas le dieron la razón a los detectives. Está marcando. Al revisar, enterrado a poco más de 1 metro de profundidad, apareció una fosa séptica de plástico, que en vez de recibir desperdicios orgánicos, era el lugar escogido para ocultar la droga. Cosecha tardía lista para su distribución, que no llegó a destino gracias a la tercera fase de esta pesquisa, que sacó de circulación 750 kilos de droga, avaluada en más de 3.750 millones de pesos. ¿Se dan cuenta cómo ha cambiado un poco el panorama? Antiguamente eran solamente cultivos de marihuana entre los cerros. Hoy esto se ha tecnificado con riego por goteo y lo que es más preocupante, han llegado las bandas criminales con armas de fuego y están haciendo de las suyas en el sector alto del Limarí y también en la provincia del Choapa. La gente está preocupada porque si bien es cierto se denota un gran acierto a nivel policial, Carabineros, por ejemplo, redobló en un 100% el número de incautaciones y si lo traducimos a números, por ejemplo, la Policía de Investigaciones me compartió algunas de las cifras del plan cannabis solo en el Choapa. Por ejemplo, el año 2019 se incautaron 28.049 plantas vivas y 144 kilos de marihuana ya procesada. El 2020, 14.834 plantas vivas y 104 kilos. Y el presente año, solo en la provincia del Choapa, 51.454 plantas y más de 608 kilos de droga ya procesada. Eso solo en Choapa. Si lo extrapolamos, por ejemplo, a lo que pasa en el Limarí, y lo veíamos al final de la nota, 750 kilos de marihuana ya procesada. Lo que da cuenta, y como lo decía, y quiero hacer eco de las palabras de Héctor Arenas, con quien conversábamos también en la nota, si no le ponemos atajo a esto pronto, lamentablemente, y parafraseando sus declaraciones, estaremos pronto, preocupantemente, con un posible cártel operando en esta zona. Carlos, bueno, tu nota muy completa, llama la atención diferentes puntos y aspectos que comentabas ahí, que nos entregabas la información para poner en contexto. Primero, la peligrosidad de las bandas, cómo ocultaban la droga, cómo dinamitaban también los espacios para que no llegara la policía, cómo estaban organizadas estas bandas, Carlos.
Exactamente, hay una organización criminal y así lo dice tanto el Ministerio Público como la Fiscalía, y es por eso que hay tanta preocupación de parte de las autoridades. A comienzos de esta semana, el alcalde de la comuna de Los Vilos, Cristian Gross, vino hasta el gobierno regional. Se reunió con el delegado presidencial Pablo Germán para ver y solicitar el clamor ciudadano de los vecinos de Los Vilos que están viendo que la situación se está escapando de las manos. Se reunieron con la autoridad y la autoridad, delegado presidencial Pablo Germán, se comprometió a viajar en los próximos días. Tenemos entendido que mañana a el sector de Los Vilos para ver qué es lo que pasa. Y tuvimos la posibilidad de conversar con el alcalde tras esta reunión para que nos hiciera este diagnóstico, porque nosotros lo estamos viendo, llama y salta a la vista la situación compleja que se está viviendo allá en el Choapa, pero él también nos hace su diagnóstico. Señor director, tenemos preparadas estas declaraciones que tuvimos con el alcalde de Los Vilos, Cristian Gross, que nos hace este diagnóstico mirado desde el sillón edilicio. Nosotros somos una comuna que tenemos una vocación turística tanto en el sector rural como urbano. No queremos tampoco que sea una comuna que sea estigmatizada por esto. Sin embargo, ¿cierto? Creemos que hay que hacerse cargo del problema. Este es el momento de abordarlo con mucha fuerza, pero necesitamos que haya una intervención fuerte, no solamente desde el punto de vista policial de parte del gobierno, sino que también con programas sociales que vayan también en la línea de la prevención, de la rehabilitación. Es por eso, estimado, que nosotros necesitamos hoy día una intervención. Este es el momento, digamos, para poder intervenir. Nosotros, como le digo, tenemos que intervenir de manera integral. Se han presentado situaciones en donde bandas también criminales han llegado a los sectores rurales. Yo le diría que la mayoría de nuestros vecinos y vecinas quiere enfrentar este tema con tranquilidad, quiere paz social. Como decía, nosotros como comuna somos una comuna turística y claramente el tema de la seguridad es un tema importante si queremos precisamente ser la puerta de entrada de la región. Claro, qué tan importante para ellos, imagínate, ellos son la puerta de entrada al norte de Chile, la puerta de entrada a la región Estrella, la región de Coquimbo, y si están con este foco delictual, obviamente es una gran problemática. Por eso ya se están disponiendo los recursos. Tenemos entendido que el delegado presidencial se traslada mañana a la zona para conversar con las autoridades y con los propios vecinos de cómo se puede solucionar este tema. La marihuana es un problema, pero lo decía el alcalde fuera de cámara que el mayor problema está en las poblaciones, donde lamentablemente la pasta base de cocaína se ha masificado y eso también ha ido de la mano con violencia extrema en estas poblaciones. Llama poderosamente la atención, Tonka, Amaro, a ustedes en casa. Fíjense que si uno se da una vuelta por Los Vilos, llama y asombra el nivel de vehículos. Estamos hablando de vehículos de altísima gama, camionetas descomunalmente grandes, vehículos deportivos. Habla del nivel adquisitivo que se está teniendo allá. Y no quiero generalizar con eso y menos estigmatizar, pero ¿qué es lo que está pasando? Que mucha gente, muchos jóvenes lamentablemente, están siendo tentados por estas organizaciones criminales, que las invitan a ser parte de ellas. ¿Cómo? Las invitan a cuidar cerros. Ya no hay un trabajo al cual que ellos quieran participar, sino que les dicen, te pagamos tal que prefiero no decirla porque es asquerosamente alta el nivel de dinero que se les entrega, pero estamos hablando de más de 10 millones de pesos por 3 meses. Y con eso obviamente ellos se van, pero se exponen. Lo veíamos en la nota. Solo en el Choapa, 3 muertes violentas asociadas a las plantaciones de marihuana. Y en el Limarí, otras 2. No se descarta que haya más. ¿Y por qué? Porque hay niveles de violencia, hay utilización de armas. Claro. Armas incluso de fuego de grueso calibre, con mira telescópica, para disparar de cerro a cerro. Bueno, este es el momento de frenarlo. Excelente trabajo, querido compañero Carlos. De verdad, y ahí, claro, cuando estamos hablando del volumen, tú dabas cuenta de la cifra que quiero repetir, son 51.000 plantas pesquisadas. Hablas también de lo otro que es sintomático y es los lujos. Los lujos, los automóviles, la falta de disimulo y que es claramente un síntoma de lo que está aconteciendo ahí, la problemática que consignas. Y de eso mismo, justamente,